Bueno, pues aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del poeta inglés Samuel Taylor Coleridge, que dice: las malas experiencias no deben ser heredadas. Todos tenemos que andar nuestro propio camino. Que pasen los litigantes. El que vive una vida de mentiras llega un momento que tiene que enfrentar la verdad y por eso yo estoy aquí. Una verdadera madre, con tal de proteger a su hija, dice y hace lo que sea necesario y nadie me puede juzgar por eso. Buenas tardes y Buenas bienvenidos. tardes. Mari, ¿qué edad tienes? Yo tengo 16. 16 años. Y estás demandando a tu mamá Berenice. Así es. Y usted le dio el permiso y la autorización para que ella esté aquí hoy demandándola a usted. Así es, doctora Polo, porque quiero que usted me ayude a convencerla de que está a punto de hacer lo que no tiene que hacer porque se va a perjudicar ella misma. Vamos a ver, pero yo creo que su razón por haberle dado el permiso no es la mejor. A ver, explícame tu demanda contra tu mamá y dime lo que estás exigiendo. Ok, buenas tardes. Yo estoy demandando a esta señora porque yo quiero emanciparme y quiero la suma de $30,000 que tenemos en una cuenta de banco. Aquí está la evidencia del statement del banco. Ok, te quieres emancipar. Quieres Sí, que yo así te es. declare adulta. Así es. Y que te dé este dinero que está en una cuenta bancaria. Sí. Doctora, qué? no es justo. De- No momento, es justo. momento. No hablemos todavía de justo. Ella me está diciendo lo que quiere. No sé si es justo o no. Tengo que ver en base a qué me está pidiendo ella esto. Está bien. ¿Este dinero de dónde salió? Ese dinero mi mamá abrió una cuenta, no sé cuándo está exactamente, pero yo trabajo y a veces cuando tengo un poco de extra dinero pongo y en mis cumpleaños mi mamá le dice a mis familiares que en vez de darme el dinero lo ponga en la cuenta. O sea, que es Esa dinero que cuenta se ha de- ido acumulando para ti a través de los años. Así es. Ok, ¿por Para qué te su quieres estudio, emancipar? doctora. ¿Perdón? Para sus yo pensando en que vaya a la universidad de Yo ella. comprendo. ¿Por qué te quieres emancipar? Por la razón es que, ok, déjame contarle cómo pasó las cosas. Pues yo crecí con mi mamá sola desde, pues, de siempre. Mi mamá era mi papá y mi mamá. Y pues yo siempre me preguntaba, tenía curiosidad, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Yo no sabía, miraba a todos los niños en la escuela con su mamá y su papá, o si no, uno o el otro, ¿sí? Y pues cuando les preguntaba a mi mamá, le digo, pues, ¿quién es mi padre? Yo quiero conocerlo. Yo tengo el derecho de conocerlo, pero nunca me contaba nada bueno de él. Siempre decía Lo hice, puras doctora, desgracias. para Espérame, Espérate, señora. espérate, Mamá, espérate. espérate. Mire, ella me decía que es basura, él la abusaba, él la violó y pues es de entendimiento porque, like, I understand por qué él tiene tanto rencor o odio, y así siempre me decía cuando era chiquita, todos los hombres son malos, todos son iguales. Pues así fue, O sea, creciste odiando a los hombres. Así es. Cuando llegué a la edad de como 10 años, pues me senté con mi mamá y le dije, mamá, yo ya voy a entender, me puedes decir quién es mi padre. No me importa si es criminal, no me importa nada. Yo quiero saber quién es el señor. Yo tengo No salía, vivíamos tú nunca tan miraste tu felices. certificado de nacimiento. no me lo enseñaba. Ah, no te enseñaba. No, nada. Ok, No entonces, quería que sabiera quién era. Pues, ok, salió, pues se le atrevió a esta señora a decirme a mí que mi padre estaba muerto. Ella me dijo que Era lo mejor. No, ma, Hasta no la es lo fecha mejor. habíamos Eso no vivido es lo bien. mejor. Ok, Hasta la te fecha di- habíamos a los vivido 10 bien. años te dice que tu papá está muerto. Así es. ¿Qué pasó? Ok, pues me dijo eso, pues yo ni sabía cómo responderle. Yo pensaba, yo no sabía nada de quién era. Pues pasaron los años, ahora tengo 16 y mi abuelita falleció hace 5 o 4 meses y me dejó una caja con cositas ahí, había una carta ahí adentro. Yo se la hubiera traído, pero esta señora la rompió. Decía en esa carta que mi papá estaba vivo y que él estaba en Puebla, en México. Y pues yo quise conocerla. Y pues qué bueno que miré dónde estaba. Si no, pues no hubiera Sabido nada. hubiera You wouldn't known sido lo anything mejor. at all. I hubiera understand. sido lo Yeah, mejor. Ok. y me la rompió, pero luckily miré que dónde estaba. Tuve que mentir a mi madre que iba a ir a un road trip con mis amigos y pues me crucé la frontera ahí donde me dijo mi abuelita dónde estaba y pues lo miré de lejos, pues no me daba, pues no nada más quería
llegar a él y decirle, hey, soy su hija. O sea, ¿lo encontraste en Puebla, sí, México? Lo encontré en Puebla, México. ¿Y cómo lo encontraste? Pues mi abuelita tenía la dirección y pues fue a su casa y pues ahí contestó una señora y pues le pregunté si estaba y ahí sí estaba, pero mejor me fui y lo miré en una tienda porque dice que siempre estaba ¿cómo se dice? En una bar. So yo fui, yo estaba de lejos mirándolo y I got the courage y fui y pues le dije, no me entré así como yo, como su hija, no. Yo nada más empecé una plática así y miré que sí me parezco mucho a él y tenemos mucho en común, pero él no sabe porque obviamente no sabe que ella era su hija. Y pues así fue y después ya al final como de la conversación yo le dije, pues no sé cómo decirte, pero pienso que tú eres mi padre, Berenice es mi madre y ustedes tuvieran una relación hace tiempo. Nunca y pues hubiera querido que pasara él eso. estuvo en shock, lo hubiera mirado su cara, se puso bien pálido, y estaba asustado, pues lo igual peor que yo. pudo haber pasado. Mamá, yo ¿Y viví qué te toda mi dijo vida. cuando tú le revelas eso, que él podía ser tu papá? ¿Qué te dijo él? Él se quedó callado por un rato, pero hicimos un agreement que vamos a hacer unos análisis de paternity. De ADN, Sí, para de ADN. comprobar si él era tu Sí, papá. Ajá, así quedamos y me tuve que regresar a los Estados Unidos y los quedamos en comunicación. Me llama como 2 semanas después de ese Encuentro. De ese encuentro me llama y pues salieron los análisis, ADN. los análisis y salieron positivos. que él es mi padre y estábamos en el Nunca hubiera teléfono. querido que pasara eso. Pero pasó, mamá. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo quiero emanciparme y yo necesito esos $30,000 para traerlo de México aquí a los Estados Unidos y yo quiero vivir con él porque él me cual es contó... injusto, doctora. No le ha dicho lo más importante. Él está enfermo ahorita y yo necesito Pero traerlo esa no es acá tu en los culpa. Estados Unidos. ¿Qué esa no es tiene? mi ¿Qué culpa. enfermedad tiene? Tiene cáncer en el páncreas. En el páncreas. Sí, tiene cáncer en el páncreas y hay más probabilidad aquí en los Estados Unidos que pues los médicos son... Entonces, tú ve lo que hasta qué quieres es grado. emanciparte, que yo te Exactamente. dé el dinero que tu mamá te tiene ahorrado sí. y entonces tú Doctora, tratar ese de no es el reclamar a problema tu de papá ella. Sí, exacto. porque tú eres ciudadana americana. Sí. Y entonces reclamar a tu papá para que él venga Sí. y reciba tratamiento médico aquí. Eso es lo que tú Sí, quieres. exactamente. Sí, doctora, pero ella no tiene que estar envuelta en eso. Ok. Esa no es su preocupación, ese no es su problema Sí, de ella. esa mamá, sí, totalmente es. Nadie más importa de él. Responde a la demanda. Ay, yo estoy aquí, doctora, porque yo quiero que usted me ayude a hacerla entender a ella que lo que está haciendo no es justo. No es justo. Si yo omití información a ella fue por Lo su que propio yo bien. considero ahora mismo es que lo que hiciste tú no es justo. Eso es lo que estoy diciendo. Tú sigues diciéndome a mí que esto no es justo y yo estoy mirándote a los ojos y te estoy diciendo que la que considera que no hiciste algo justo soy yo. Así que voy a hacer un comercial y cuando regresemos yo necesito que me expliques por qué le mentiste a tu buena hija, que es una niña educada, correcta, se expresa con cariño, con emoción, con dignidad. ¿Me explicas por qué le diste esta vil mentira toda su vida? Regresamos después de este receso. Yo no sabía cuándo hacía droga, yo no sabía cuándo tomaba, yo no sabía nada. Oh, ¿eres tú, infeliz? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Pero esta señora está mal. Hay que romper la Yo no he cadena. podido tener Hay una que relación romper- estable, hay doctora, que y es por romper- culpa de este desgraciado. Caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban Ellos juntos. igual que Como yo, si fuera mi esposo. igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.